Bienvenidos una semana más a Canalateca. Hace unas semanas me contactó un proveedor para ver si quería analizar uno de sus productos. Para ser sincero, tengo que decir que leí su mensaje en diagonal y solo me quedé con las palabras dashcam, ya sabéis, una cámara de salpicadero para coche. Pero cuando me llegó el paquete me di cuenta de que no había leído completamente de qué producto se trataba. Hasta ahora he probado varias dashcams y también varias pantallas táctiles con CarPlay y Android Auto, pero hoy por primera vez vamos a probar algo que tiene ambas cosas y con un precio que te sorprenderá y que puede usarse en cualquier coche. Esta es la pantalla, una pantalla enorme de 10,26 pulgadas que por la parte trasera tiene esta dashcam de 4K. La base lleva esta parte adhesiva, por si la queremos fijar con el adhesivo, pero también tiene 4 orificios aquí, por si la queremos fijar al salpicadero con unos tornillos. Este es el cargador de mechero. Me gusta también que lleva este otro cargador, que es el que va conectado directamente a los fusibles del vehículo. Esto lo que nos va a permitir es que la cámara, la dashcam, pueda funcionar en modo centinela, es decir, cuando el coche está parado, no está circulando. Con la carga tipo de mechero, esta función no la vamos a poder tener. Luego tenemos un cable auxiliar para el audio, por si queremos escuchar el sonido de la pantalla a través de los altavoces del coche. Hay otros modos alternativos, como es la conexión a través de radio, y veremos también luego si se puede conectar a través de Bluetooth. Y luego la cámara trasera, que puede funcionar tanto para grabar como para ayudarnos a aparcar. Y por último, un manual muy sencillo en inglés. Ya veis que tiene unas pocas páginas, pero que en su lugar incorpora 3 códigos de barras, uno para lo que es el manual en sí, y luego 2 más. Uno entiendo que debe ser para ver cómo funciona en vídeo a través de YouTube o en la propia página del fabricante, Seikane. Vamos a probarla. Bien, para grabar este vídeo yo he utilizado cinta de doble cara. Tenemos que tener en cuenta 2 cosas para la instalación. La primera es la solidez de la instalación. Tenemos que buscar una posición ideal, que sea plana y que la cámara aquí detrás tenga la mayor visibilidad posible. Para la instalación, bueno, el adhesivo que lleva parece bastante bueno, pero bueno, siempre podemos utilizar unos tornillos y fijarlos con estos 4 orificios que tiene. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que no debe reducir demasiado la visibilidad del conductor. La legislación española es clara en ese sentido, pero no lo es tanto en qué nivel de reducción de la visibilidad es aceptable, por lo que puede quedar a criterio de la policía. En mi caso, yo he estado aquí profesionalmente, como he dicho, y a mí, aunque no se aprecia desde la cámara, pero a mí solamente me reduce un poquitín, me tapa esta parte de aquí, es la que me tapa un poquito. Eso depende también de la altura en que llevéis el asiento, pues os puede quitar más o menos visibilidad. Es una cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de instalarlo. Yo para grabar este vídeo lo que he hecho ha sido conectar la alimentación al enchufe del vehículo y luego he puesto la cámara, también una instalación provisional para grabar. No voy a hacer la instalación con el cable que os he enseñado antes, que es el cable este de aquí, con este cable de aquí, que es el que debería ir instalado a los fusibles. Esta instalación es recomendable si queréis utilizar la grabación de modo centinela, es decir, aquella que continúa grabando cuando el coche está parado. Pues bien, vamos a encenderla. Como habéis podido escuchar, dispone de altavoces incorporados en la propia pantalla. Aquí tenemos, bueno, ahora mismo está en inglés. Vamos a ver si el idioma en español está bien traducido. Aquí, language, español. Y es que a veces prefiero usar el inglés porque las traducciones no suelen ser demasiado buenas. Aquí ya, por ejemplo, veo algo que no me gusta, que es fábrica de reinicio. Esto en realidad debería ser reinicio de fábrica, pero bueno, yo lo voy a dejar en inglés. Eso es el grabador. Esto es lo que tenemos ahora mismo puesto en la cámara. Como hemos visto, en la cámara ahora hemos visto que no está bien puesta, por lo cual vamos a subir
inclinar un poquito. La cámara se puede subir por aquí atrás. De acuerdo. Aquí nos indica que está funcionando en modo 4K. El botón de grabación para tomar una foto, para bloquear la imagen. Es decir, las grabaciones en este tipo de dashcams funcionan en modo circular. Es decir, se va grabando hasta que la tarjeta de memoria se llena y empieza a grabar desde el principio. Con lo cual puede ocurrir que algunas imágenes se borren. Si que nos interesa que alguna imagen especial o una grabación especial no se borre, tenemos que marcarla con este candado para que no se borre. Este es el micrófono para decir si queremos que también se grabe el audio del exterior o simplemente el vídeo. Esto de aquí es para cambiar la cámara trasera o la de la delantera o ambas. Y aquí para volver al menú. Esto de aquí es para conectar el teléfono a la pantalla, ya sea por CarPlay o por Android Auto. El Screencast creo que es, luego lo veremos, para hacer mirroring de la pantalla del teléfono directamente a la pantalla. Es decir, no es ni CarPlay ni Android Auto, es simplemente replicar la pantalla del teléfono. La reproducción de audio, los ajustes de hora. Vale, FM es una de las opciones que tiene para reproducir el sonido. Como estáis escuchando, la pantalla dispone de unos altavoces internos. Lógicamente la calidad de esos altavoces pues es normalita. Si queremos mejorar el audio, la primera opción sencilla es a través de radio FM, es decir, programamos a través de qué frecuencia queremos escuchar el audio y tenemos que ir a la radio del coche y sintonizar la misma emisora, con lo cual todo lo que se reproduce a través de este dispositivo se va a escuchar a través de los altavoces del coche, lógicamente con la calidad FM y con las posibles interferencias que podamos encontrar. La configuración Bluetooth, que esto puede ser interesante, luego lo probaremos a ver si funciona, que es la opción que yo recomendaría, sobre todo en mi coche que no dispone de conexión auxiliar para conectar el audio directamente desde la pantalla al coche. Les digo que es la más interesante en mi caso, es conectar el audio a través de Bluetooth. Sería la opción donde la calidad del audio sería mejor para escucharlo a través de los altavoces del coche. Replay, esto es para reproducir las grabaciones. Todavía no hemos puesto tarjeta de memoria. En este caso la tarjeta de memoria es una opción, no viene incluida en el dispositivo. La pantalla, el brillo, tiene varios preajustes. No parece que sea automática. Una cosa que hubiera estado bien es que se ajusta a través de la luz, pero no parece que sea el caso. Los ajustes. Estos son los 4 tipos de conexión a teléfono móvil que permite. Los habituales CarPlay y Android Auto y luego los modos espejo de iOS y Android. Es decir, replicar aquí lo que vemos en la pantalla del móvil. Tened en cuenta que muchas plataformas de streaming deshabilitan esta posibilidad. He intentado configurar el AirPlay, pero lo único que he conseguido ha sido reproducir el audio. Debo haber configurado algo mal, pero ahora mismo no sé qué puede ser. Lamentablemente no dispongo de ningún teléfono móvil Android ahora mismo, por lo que no vamos a poder ver esta función. Vale, aquí podemos configurar, ahora cuando configuremos el CarPlay lo veremos, porque la pantalla es muy grande, podemos configurar tanto CarPlay que ocupe toda la pantalla, o como una parte izquierda o derecha de la pantalla y combinarla con las cámaras de vídeo. La resolución de la cámara frontal, la grabación, es decir, aquí lo que decimos es el tamaño de cada fichero, de cada grabación, en este caso el defecto es de 1 minuto. El sensor, es decir, es un sensor, un acelerómetro, es decir, un sensor que en el momento que detecta golpe seco, un movimiento brusco, lo que va a hacer es ponerse a grabar, aunque en ese momento la cámara no esté activada. Eso, la pantalla, es aquí podemos configurar cuánto tiempo queremos que esté la pantalla encendida. Esto es una cosa interesante para la cámara trasera. Como habéis visto, yo la cámara trasera la he puesto provisionalmente en el cristal, no apunta hasta el suelo, debería apuntar más abajo. Esto en la cámara trasera, ya lo he hecho en otras dashcams, el cable de alimentación, además de otro cable que permite conectarse a la luz de marcha atrás. De manera que cuando la luz de marcha atrás se enciende, porque hemos puesto la marcha atrás, la cámara trasera nos aparece en la pantalla para que nos ayude en el aparcamiento. En ahora vamos a conectar el CarPlay. Para ello vamos a los ajustes. Como siempre, recordar que tenemos que tener Bluetooth y Wi-Fi activados. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a ajustes de Bluetooth. Buscamos el dispositivo que esté aquí, que empieza por TF. Seleccionamos.
Como veis, el sonido por los altavoces incorporados, pues bueno, no es muy bueno. Ahora, si queremos combinar tanto CarPlay o Android Auto con las cámaras, vamos aquí a la posición. Ahora que lo tenemos puesto a pantalla completa, podemos ponerlo en la izquierda o la derecha. Yo lo pongo por la izquierda. Nos dice que para cambiar este modo tenemos que reiniciar el dispositivo. Confirmamos. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? La cámara en un lado y en otro lado CarPlay, que son 4 iconos. En este caso, cuando lo ponemos a pantalla completa, tenemos 5 iconos. Bien, ya he introducido una tarjeta de memoria y la he formateado y automáticamente se ha puesto a grabar. Ahora vamos a dar una vuelta para ver la calidad de las imágenes. Bien, ahora mismo está el sonido activado, con lo cual estas palabras que estoy diciendo yo ahora deberían grabar con los vídeos de la dashcam. Bien, ahora para ver las imágenes grabadas tenemos dos opciones. Una es a través de la propia pantalla. Pulsamos aquí en Replay y aquí tenemos todos los archivos. Esta es la cámara trasera. Veis que aquí los archivos acaban con R de rear, F debe ser de front. Vamos a ver. Efectivamente. Y la otra opción es descargarnos la aplicación móvil y descargar los archivos directamente en el teléfono. Bien, ahora vamos a comprobar que realmente se puede escuchar la música de la pantalla a través de los altavoces del coche vía Bluetooth. Para ello, en realidad nos tenemos que conectar al Bluetooth del coche desde el teléfono. En este caso es MySeat, seleccionamos, decimos que sí, permitir, ya está conectado. Ahora, si pulsamos aquí, debería sonar a través del coche. Pues bien, esta mega pantalla con CarPlay inalámbrico, Android Auto inalámbricos, cámara dashcam frontal y trasera, tan solo por $100. Yo creo que es un buen precio. ¿De acuerdo? Como siempre, os dejo el enlace en la descripción por si os interesa y nos vemos la semana que viene. Adiós.